Bajo la superficie azul del planeta existe un mundo inmenso, salvaje y todavía misterioso. Los océanos cubren más del 70% de la Tierra y contienen casi toda el agua del planeta, pero seguimos sin conocer la mayor parte de ellos. Hoy vamos a sumergirnos en 10 curiosidades sorprendentes que revelan cuán poderosos, frágiles y fascinantes son los océanos que nos rodean. 1. El océano, un coloso azul. El 97% de toda el agua de la Tierra está en los océanos. Son tan vastos que si pudiéramos vaciarlos en un solo recipiente, el agua cubriría toda la superficie terrestre con una capa de casi 3 kilómetros de profundidad. La profundidad media del océano ronda los 3.700 metros, pero hay lugares que superan los 11.000. Esa inmensidad no solo es física, también energética. Los océanos absorben más del 90% del calor adicional generado por el cambio climático. Gracias a su capacidad térmica, el mar actúa como un amortiguador natural del clima. Si los océanos no existieran, las temperaturas en la Tierra oscilarían de forma extrema, haciendo la vida casi imposible. Es, literalmente, el aire acondicionado del planeta, y también su archivo histórico, porque las capas de sedimentos en el fondo guardan rastros del pasado climático de millones de años. 2. El mar crea el aire que respiras. Cada vez que inhalas, la mitad de ese oxígeno proviene del mar. Los principales responsables son los organismos microscópicos del fitoplancton, diminutas plantas que flotan cerca de la superficie. Ellas hacen fotosíntesis, igual que los árboles, y producen entre el 50% y el 80% del oxígeno atmosférico. Pero además de producir oxígeno, los océanos absorben dióxido de carbono, actuando como un gigantesco pulmón azul. Sin embargo, este sistema no es infinito. El aumento de temperatura y la acidificación del agua están reduciendo la capacidad del fitoplancton para cumplir su función. Cada ola que rompe en la orilla es parte de ese delicado equilibrio invisible que nos mantiene con vida. 3. Donde la luz no llega, el reino de la oscuridad. A más de 200 metros de profundidad, la luz solar desaparece. A partir de los 1000, la oscuridad es total. Y aún así, la vida prospera en la zona abisal. En la fosa de las Marianas, el punto más profundo del planeta, el abismo Challenger desciende casi 11.000 metros. La presión allí es tan intensa que equivaldría a sostener 50 aviones Jumbo sobre un solo cuerpo humano. A pesar de eso, existen peces y crustáceos capaces de sobrevivir gracias a adaptaciones únicas, cuerpos gelatinosos, esqueletos flexibles, bioluminiscencia. Algunos nunca han visto la luz, pero la generan ellos mismos. Estas criaturas son recordatorios de que la vida siempre encuentra un camino, incluso en el entorno más hostil que puedas imaginar. 4. Montañas escondidas bajo el agua. Cuando imaginamos el fondo del océano, solemos pensar en una superficie plana y arenosa. La realidad es que bajo el mar hay montañas más altas que los Alpes y cordilleras que recorren el planeta. Los llamados Sea Mounts, o montes submarinos, son volcanes extintos que no llegaron a emerger. Se calcula que hay más de 100.000 distribuidos por todos los océanos. Estos montes son verdaderos oasis de vida, atraen corales, peces, tiburones y mamíferos marinos. Además, desempeñan un papel crucial en el movimiento de las corrientes y en la distribución de nutrientes. Y aún así, menos del 1% de ellos ha sido explorado. Cada uno podría albergar especies completamente desconocidas para la ciencia. 5. El planeta aún sin mapa. Tenemos mapas precisos de Marte y de la Luna, pero no del fondo del mar. Más del 80% del océano sigue sin explorarse con detalle. No sabemos qué hay en la mayoría de sus profundidades, ni cómo son muchas de sus estructuras geológicas. Cada expedición revela algo nuevo: cañones más profundos que el Gran Cañón, fuentes hidrotermales que expulsan agua a más de 400 grados, ecosistemas que viven sin luz solar. Es tan vasto e inexplorado que, en muchos sentidos, nuestro propio planeta sigue siendo un mundo desconocido. 6. Especies aún por descubrir. Se estima que podrían existir hasta 2 millones de especies marinas y que solo conocemos una pequeña fracción de ellas. Cada año se descubren nuevas criaturas, medusas de colores imposibles, gusanos que viven dentro de rocas, peces con cuerpos transparentes o con dientes que brillan. Algunos organismos resisten presiones aplastantes, otros sobreviven sin oxígeno durante meses, y algunos incluso podrían inspirar nuevos medicamentos o tecnologías. La biodiversidad del océano es tan vasta que muchos científicos creen que todavía no hemos conocido ni al 10% de sus habitantes. En el fondo del mar, la ciencia sigue siendo exploración pura.
7. El mar está cambiando su nivel. En los últimos 100 años, el nivel medio del mar ha subido más de 20 centímetros, y el ritmo sigue aumentando. Las razones son dos: el deshielo de los glaciares y la expansión térmica del agua cuando se calienta. Esto puede parecer poco, pero está transformando costas, sumergiendo playas y amenazando ciudades enteras como Venecia, Miami o Yakarta. Si todo el hielo del planeta se derritiera, el mar podría elevarse más de 60 metros, cubriendo gran parte de las zonas habitadas actuales. El océano es un espejo del clima, lo que ocurre en sus aguas refleja el estado de nuestro planeta. 8. Corrientes que tejen el clima del mundo. Imagina autopistas invisibles bajo el mar, ríos de agua que recorren el planeta entero. Son las corrientes oceánicas, y transportan calor, nutrientes y vida. La corriente del Golfo, por ejemplo, mantiene templado el clima de Europa Occidental. Sin ella, Londres tendría temperaturas similares a las de Canadá. Estas corrientes también influyen en la formación de huracanes, en la lluvia de los trópicos y en las sequías del interior de los continentes. Es el sistema circulatorio del planeta. Si se altera, el clima global cambia con él. 9. Contaminación en las profundidades. Durante mucho tiempo creímos que los océanos eran demasiado vastos para ser afectados por el ser humano. Pero estábamos equivocados. Cada año llegan al mar millones de toneladas de plástico, y una parte se fragmenta en micropartículas tan pequeñas que flotan durante siglos. Hoy se han encontrado microplásticos incluso en la fosa de las Marianas, a casi 11.000 metros de profundidad. Eso significa que no hay rincón del océano libre de nuestra huella. Y no solo afecta al paisaje, esos plásticos entran en la cadena alimenticia, alcanzando peces, aves, mamíferos marinos y finalmente a nosotros. 10. Migraciones épicas bajo las olas. El océano es escenario de las mayores migraciones del planeta. Ballenas jorobadas recorren más de 13.000 kilómetros entre sus zonas de alimentación y reproducción. Tortugas marinas cruzan océanos enteros para regresar al mismo sitio donde nacieron. Incluso organismos diminutos como el plancton realizan migraciones diarias, subiendo a la superficie por la noche y descendiendo al amanecer, en lo que se considera el movimiento colectivo más grande de la Tierra. Estas migraciones son esenciales para el equilibrio ecológico, la reproducción de especies y la salud del océano. Sin ellas, la cadena de vida marina se rompería. El océano no es solo un paisaje, es el corazón del planeta. Regula el clima, produce nuestro oxígeno, alberga la mayoría de las especies vivas y nos recuerda que aún hay misterios por descubrir justo debajo de nosotros. Sin embargo, lo estamos alterando a una velocidad sin precedentes. Protegerlo no es una opción, es una obligación con la vida misma. Porque el futuro de los océanos es también el futuro de la humanidad.